Bienvenidos a este video en el que veremos el tema de conjuntos. Un conjunto es una colección de elementos que pueden ser personas, números, colores, letras, figuras, etc. Por ejemplo, en este diagrama vemos un conjunto de figuras. Tenemos un conjunto más grande que es todo lo que está en el rectángulo y adentro de este rectángulo tenemos un conjunto más pequeño que está en el óvalo azul, el cual tiene algunas figuras y en el rectángulo hay otras figuras que no están en el conjunto más pequeño. Aquí abajo aparecen dos ejemplos. Esta figura como un trapecio de color lila está en el conjunto que se llama A. Con la letra mayúscula A denotamos a este conjunto. Y también tenemos que la figura que es un óvalo verde no está en el conjunto A. Sí está en el conjunto total, que es el rectángulo, pero no se encuentra dentro del conjunto A. También puede un conjunto estar formado por personas, como en este caso tenemos aquí a varias personas en el conjunto A. Y bueno, en este caso estamos representando el conjunto de dos maneras. Existen dos formas de representar un conjunto. Puede ser a través de un diagrama, como estamos viendo en la primera imagen. Ese sería el conjunto A, donde se dibujan dentro del óvalo o un círculo los elementos del conjunto. Y abajo vemos otra manera de expresar un conjunto que es por extensión, donde ponemos el nombre del conjunto igual a y abrimos llaves, enlistamos todos los elementos del conjunto separados por comas y cerramos llaves. Estas dos maneras representan al mismo conjunto. Existen dos conjuntos especiales que vamos a utilizar. Uno es el conjunto universal U, que está formado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. Todo lo que existe para nosotros es el conjunto universal, según el contexto. Y el conjunto vacío, denotado con esta letra griega phi, es el que no tiene ningún elemento. Es decir, el conjunto donde abrimos llaves y en este caso no habría nada y cerramos llaves, o sea, no tiene elementos. Esa es otra manera de escribir el conjunto vacío, simplemente como una llave abierta y otra cerrada sin nada en medio. Bueno, les comentaba que para representar un conjunto podemos utilizar un diagrama, el cual recibe el nombre de diagrama de Venn. Un diagrama de Venn se usa para mostrar gráficamente la agrupación de elementos en conjuntos, representando el conjunto universal mediante un rectángulo y cada conjunto mediante un círculo dentro del rectángulo. Como vemos aquí, el conjunto universal U es todo el rectángulo, es todo lo que hay y nada puede salir de aquí. Y dentro del conjunto universal representamos conjuntos como círculos y escribimos el nombre del conjunto con letra mayúscula. En este caso utilizamos la letra A. Por ejemplo, consideremos el conjunto universal que consta de los números del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es nuestro conjunto universal y es todo lo que existe en este ejemplo. Y consideremos dos conjuntos dentro de este conjunto universal. El conjunto A formado por los elementos 1, 3, 5 y 6 y el conjunto B formado por los elementos 2 y 5. Vamos a representar estos conjuntos mediante un diagrama de Venn. Primero, dibujamos el rectángulo que representa al conjunto universal U. Para representar el conjunto A podríamos utilizar un círculo de esta manera y para representar el conjunto B otro círculo, pero si lo representamos de esta forma como dos círculos que están separados, no podríamos dibujar aquí el elemento que tienen en común A y B. Si observamos las listas, vemos que
los conjuntos tienen un elemento en común que es el 5. Por lo tanto, no podemos dibujar estos círculos de esta manera separados, sino que tenemos que representarlos de manera que se junten en una parte para ahí poder poner el elemento que tienen en común. De esta manera sí podemos representar a estos conjuntos. En caso de que no tuvieran un elemento en común, sí lo representaríamos de la forma anterior con los círculos separados. Ahora, ya que dibujamos los círculos para cada uno de los conjuntos, vamos a comenzar escribiendo el primer elemento dentro de la parte que tienen en común los dos círculos, que es el 5. Entonces escribimos ahí ese elemento que tienen en común. Por ahí es donde empezamos a llenar los círculos. Posteriormente empezamos a llenar los elementos del conjunto A. Ya tenemos el 5, nos falta el 1, el 3 y el 6. Entonces estos elementos los escribimos en esta parte de A que no están en B. Son 1, 3 y 6. Ahora, el elemento 2, que es el que nos falta del elemento B, lo escribimos en la parte del círculo de B que no toca al círculo A, que sería ahí. Y ahí ya tenemos los elementos de los dos conjuntos. Sin embargo, nos falta todavía un elemento por escribir en este diagrama, porque podemos observar en el conjunto universal que el número 4 también es un elemento de este conjunto universal. Así que como este elemento no pertenece a ni a B, lo vamos a dibujar fuera de los dos círculos. Ahí estaría este elemento del conjunto universal. Y listo, ya está terminado el diagrama de Venn. Ahora vamos a ver algunas operaciones de conjuntos que podemos realizar entre dos conjuntos. La primera de estas operaciones es la unión de dos conjuntos, que se representa como aparece aquí entre paréntesis como A. Se escribe este símbolo que es parecido a una U, pero no es en realidad una U, porque la U mayúscula es la que utilizamos para representar al conjunto universal. Este símbolo es más pequeño. ¿Qué es la unión de dos conjuntos? Es el conjunto conformado por los elementos que pertenecen a A o a B, es decir, los elementos que cumplen la condición de estar en uno o en otro, o en ambos. Si queremos representar este nuevo conjunto que estamos construyendo a partir de dos conjuntos en un diagrama de Venn, pues vamos a sombrear la parte que corresponde a todos los elementos que forman parte de A o de B o de ambos, que en pocas palabras es todo A y todo B juntos. Por eso se llama la unión, es como unir a los dos conjuntos. Por ejemplo, si consideramos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente para el que construimos el diagrama de Venn y queremos calcular la unión de A con B, pues simplemente sombreamos la parte que corresponde a todo lo que esté en A o que esté en B. Unimos todo y esa sería la unión. Ahora, abajo del conjunto vamos a escribir este mismo conjunto que es la unión, pero expresado por extensión, es decir, la lista de los elementos separados por coma. Sería 1, 2, 3, 5 y 6. El 4 no pertenece a la unión porque no está ni en A ni en B. Otra operación de conjuntos que podemos realizar es la intersección, que se simboliza con este símbolo de la unión, pero al revés, y se lee como A intersección B. La intersección es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B, es decir, los elementos que los dos conjuntos tienen en común. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, pues tienen un elemento en común, que es el 5.
Entonces sombreamos esa parte que tienen en común y para escribirlo por extensión, pues es simplemente abrir llaves, escribir el único elemento que tienen en común, que en este caso es el 5, y cerrar la llave. Cabe aquí mencionar que si tenemos algún ejemplo en el que los dos conjuntos no tienen elementos en común, vamos a escribir que A intersección B es igual al conjunto vacío, porque en ese caso no tendrían elementos en común, que es el caso en el que representamos los dos círculos separados. Ahora vamos a ver la diferencia entre dos conjuntos A menos B. Es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no a B. Para representar este conjunto en el diagrama de Venn, vamos a sombrear la parte del círculo de A, pero quitando la parte que está en el círculo de B, que sería en este caso la intersección de A con B. Quitamos eso y solo queda lo que está solamente en A. Y nos queda esta parte sombreada con azul. En el ejemplo que estamos viendo, pues podemos calcular A menos B, pero también B menos A. A la izquierda vemos A menos B, que sería sombrear sería sombrear el círculo de A, pero quitando la parte que también esté en B. Y nos quedan los elementos 1, 3 y 6, solamente esos tres, quitando el 5. Y por extensión, pues enlistamos el 1, el 3 y el 6 entre llaves y separados por coma. Ahora a la derecha vemos el conjunto B menos A. En el diagrama de Venn sombreamos el círculo B, pero quitamos la parte que también está en A. Y nos queda solamente el 2 en este conjunto B menos A. Por lo tanto, por extensión, solamente tenemos el 2 encerrado entre llaves. Otra operación de conjuntos es el complemento. Es el conjunto conformado por los elementos del conjunto universal, es decir, de todo el rectángulo, pero que no pertenecen al conjunto A. Para sombrearlo en el diagrama de Venn, simplemente sombreamos todo lo que se encuentra fuera del círculo A. Por ejemplo, si queremos calcular A complemento, que el complemento, como vimos aquí en la definición, se representa se pone el nombre del conjunto, por ejemplo A, y se escribe una comilla arriba. Eso quiere decir A complemento. Entonces aquí en el ejemplo, si queremos calcular A complemento, a la izquierda lo tenemos, es sombrear todo lo que se encuentra fuera del círculo A, y pues esto va a ser el 2 y el 4. Es todo lo que está en el conjunto universal que no está en A. Y a la derecha vemos B complemento, que ponemos la B y una comilla, y sombreamos en el diagrama de Venn todo lo que se encuentra fuera del círculo B, y va a ser el 1, el 3, el 4 y el 6. Y esto es el complemento de un conjunto. Ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos tres conjuntos, no solamente dos como en el ejemplo anterior. El conjunto universal está formado por las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Esto es el conjunto universal, es todo lo que existe en este ejemplo. Ahora consideramos tres conjuntos. El conjunto M, formado por las letras A, B, F y la I. El conjunto N, formado por las letras B, D, F, H y J. Y el conjunto P, formado por las letras B, C, E y J. Vamos a construir primeramente el diagrama de Venn para estos tres conjuntos. Primeramente dibujamos los círculos. ¿Por qué los estamos dibujando en este caso de esta forma? Encimados, o sea, que se tocan uno con el otro, pues en este caso podemos observar que todos tienen elementos en común. Existe un elemento que está en todos los conjuntos, que es la letra B. Y también aquí podemos ver que entre ellos también hay elementos que están
en los dos, en parejas. Vamos a construir el diagrama para ver cuáles son estos elementos. Lo primero que se hace es escribir el elemento que tienen en común todos los conjuntos y este se escribe en el centro, donde se juntan o donde se tocan todos los círculos. Ahí escribimos la letra B. Ahora, si observamos el conjunto M y el conjunto N, tienen la F en común. Así es que escribimos la F en la parte donde se toca el conjunto M con el conjunto N, pero que no toca al conjunto P, porque la F no está en el conjunto P. Entonces, en esa pequeña parte escribimos la F. Posteriormente, escribimos la J entre N y P, porque si observamos en la lista, la letra J se encuentra en los dos conjuntos, pero no se encuentra en la M. Por lo tanto, tiene que ir en esta parte fuera del círculo M, pero dentro de los círculos N y P. Ahora aquí podemos observar que el conjunto M y el conjunto P, aparte de la B, no tienen otro elemento en común. Así que no vamos a escribir nada en la parte que sobra aquí entre M y P, pero fuera del círculo N. Ahí no hay nada. Ahora posteriormente vamos a completar el círculo M, observando que M consta de A, B, F y la I. Ya tenemos escrita la F y la B, nos falta la A y la I, así que las escribimos para completar el conjunto M. Si observamos solamente el círculo M, podemos ver que ya están todas las letras dentro del círculo. Hacemos lo mismo con el conjunto N. Ya tenemos la F, la B y la J, entonces nos faltan la D y la H. Las escribimos para completar el círculo N. Claro que estas letras las escribimos en la parte del círculo N que no toca a los otros dos círculos, porque la D y la H no se encuentran ni en la M ni en la P, al igual que lo hicimos con la M, porque la A y la I no se encuentran ni en la N ni en la P. Ahora completamos el conjunto P escribiendo la letra C y la letra E en la parte del conjunto P que no toca a los círculos M y N, porque la E y la C no se encuentran en los conjuntos M y N. Y listo, ya completamos el diagrama de Venn. Ahora vamos a calcular algunas operaciones de conjuntos para estos tres conjuntos. Bueno, finalmente, perdón, aquí me faltaba algo, es que si observamos en el conjunto universal, la G no se encuentra en ninguno de los tres conjuntos, ni en la M, ni en la N, ni en la P, pero sí se encuentra en el conjunto universal. Entonces la G la dibujamos fuera de los tres círculos, pero dentro del rectángulo. Y ahora sí, ya no falta ninguna letra para completar este diagrama de Venn. Y ahora sí vamos a calcular algunas operaciones de conjuntos. Aquí en esta tabla tenemos en la primera columna la operación que queremos realizar, que es M unión N. Ya vimos que la unión son los elementos que están en M o en N. Aquí tenemos el diagrama de Venn a la derecha. Si sombreamos los dos círculos M y N, tenemos esos elementos que estamos enlistando en la segunda columna. Recomiendo que primero llenemos el diagrama de Venn que está a la derecha para poder llenar después la columna anterior. Sería más fácil, aunque también se puede observar simplemente las listas de los conjuntos expresados por extensión para poder llenar la lista por extensión de la segunda columna y después el diagrama de Venn. Pero sí sería más fácil primero el diagrama de Venn y después los elementos del conjunto. Entonces, ya que tenemos la parte
sombreada, escribimos todos estos elementos de la segunda columna enlistados. Otro ejemplo es la operación m-n. En este caso, si sombreamos en el diagrama de Venn, m-n, pues es sombrear lo que está en el círculo M, pero quitando lo que está en el círculo N. Nos queda solamente la A y la I. Así que ponemos la lista en donde dice elementos de conjunto en la segunda columna. Entre llaves ponemos lo que se encuentra solamente en la parte sombreada con lila. Otro ejemplo es calcular n complemento. Para esto, en el diagrama de Venn sombreamos todo lo que se encuentra fuera del círculo N. Aquí lo sombreamos con verde y ahora escribimos en lista en la segunda columna todos los elementos que quedaron en la parte sombreada con verde, que son la A, la C, la E, la G y la I. Ahora vamos a calcular esta operación N intersección M unión P. Aquí tenemos tres conjuntos en la operación y tenemos un paréntesis. El paréntesis nos indica que está agrupado M unión P. Eso se hace primero y luego se calcula la intersección con N. Aquí abajo tenemos las imágenes de estas dos operaciones por separado. A la derecha con verde estamos sombreando la parte de M unión P, que es unir los dos círculos de M y de P. Y en la parte izquierda tenemos sombreado con beige la parte del conjunto N, que es solamente ese círculo. Una vez que tenemos los dos conjuntos, el N y el conjunto M unión P, que es lo que está en el paréntesis, ahora hay que calcular la intersección de los dos porque es lo que nos están pidiendo en la operación. La intersección de dos conjuntos, el conjunto beige y el conjunto verde, son todos los elementos que se encuentran en los dos simultáneamente, que están en ambos. Entonces sería la parte en común entre lo beige y lo verde, que en este caso sería, aquí estamos sombreando con amarillo. Esta parte es lo que está en ambos colores, en lo beige y en lo verde. Serían los elementos B, F y J, y es lo que estamos enlistando en la segunda columna de la tabla. Y esto es lo que nos queda como respuesta de esta operación. Siguiente ejemplo, vamos a calcular P intersección U. En este caso, la intersección de P con U, pues va a ser simplemente la P, porque la intersección, pues son los elementos que tienen en común el conjunto P y el conjunto U, pero el conjunto U es el conjunto universal y ese contiene a todos los elementos. Entonces, los elementos que se encuentran en P y también en U, pues son simplemente los elementos que se encuentran en P. Y así que enlistamos en la segunda columna los elementos de P, que son B, C, E y J. La siguiente operación que vamos a calcular es N unión el vacío, es decir, unir a N con todos los elementos del vacío, pero el vacío, por definición, es el conjunto que no tiene elementos. Por lo tanto, es unirle nada a N. Entonces nos queda simplemente N. Así que sombreamos solamente el círculo N y enlistamos los elementos del conjunto N en la segunda columna de elementos del conjunto. La siguiente operación que vamos a realizar es esta operación donde tenemos paréntesis y los tres conjuntos. Primero tenemos P complemento y eso está intersectado con N-M.
Recordemos que el paréntesis está agrupando, así que se va a realizar la operación n-m, que está dentro del paréntesis, y se va a calcular la intersección con p complemento de ese conjunto. Para calcular n-m, sombreamos aquí en la parte derecha con lila el círculo n, pero quitándole la parte que se encuentra en el círculo m, que nos queda lo que está sombreado a la derecha. Y ahora, para calcular p complemento, pues sombreamos a la izquierda con amarillo todo lo que se encuentra fuera del conjunto P, que son todos estos elementos que están con amarillo. Ahora calculamos la intersección de estos dos conjuntos, amarillo y lila. Entonces tenemos que sombrear la parte que se encuentra en ambos colores en común, que en este caso pues va a ser lo que estamos sombreando aquí. Solamente queda D y H en la intersección del conjunto amarillo con el conjunto lila. Y enlistamos estos elementos en la segunda columna entre llaves D y H. Y esta va a ser la respuesta que queda para esta operación de conjuntos. La siguiente operación que vamos a calcular es N intersección P unión M. Aquí también tenemos paréntesis, entonces primero hay que realizar lo que se encuentra dentro del paréntesis, que es la intersección de N con P. Estamos sombreando esto en la parte derecha con rosa, todo lo que se encuentra simultáneamente en N y en P, que va a ser solamente la parte sombreada ahí que tiene a los elementos B y J. Ahora también sombreamos el conjunto M, que va a ser todo el círculo M, y ahora calculamos la unión de los dos conjuntos que quedaron aquí, el rosa y el verde. La unión, recordemos que es unir todos los elementos que se encuentran en uno o en el otro o en ambos conjuntos, y en este caso nos va a quedar esta parte sombreada con azul como la unión de los dos conjuntos, y esta sería el resultado de esta operación de conjuntos. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que tenemos el siguiente contexto que vamos a poder resolver con un diagrama de Venn. El enunciado es el siguiente: un grupo de estudiantes universitarios de licenciatura en administración están inscritos en al menos un curso de idiomas. 31 estudian alemán, 33 estudian francés, 33 estudian inglés, 20 estudian alemán y francés al mismo tiempo, 18 estudian alemán e inglés, 22 estudian francés e inglés y finalmente 13 estudian los tres idiomas. Tenemos dos preguntas. Inciso A: ¿cuántos alumnos estudian alemán y francés, pero no inglés? Inciso B: ¿cuántos alumnos estudian solo inglés? Para poder responder estas preguntas necesitamos realizar un diagrama de Venn para este problema. Construimos el rectángulo del conjunto universal y dibujamos los tres círculos correspondientes a cada uno de los idiomas. El conjunto de todos los elementos que se encuentran en el círculo A van a ser los alumnos que estudian alemán. F representa a los alumnos que estudian francés y la I representa a los alumnos que estudian inglés. Pero en este caso vamos a hacer un diagrama de Venn ligeramente diferente al anterior, porque en este caso no vamos a escribir cada uno de los elementos que se encuentran en cada uno de los conjuntos. Es decir, yo no voy a escribir los nombres de los alumnos que estudian alemán, francés e inglés en estos círculos, porque a final de cuentas lo único que me interesa es cuántos elementos hay en los conjuntos, no quiénes son. Es por eso que vamos a dibujar solamente dentro de los círculos, vamos a escribir el número de elementos que se encuentran en cada una de las partes
del diagrama, pero no la lista de los elementos. Por ejemplo, vamos a comenzar con la intersección, que es lo que se encuentra en el centro. Aquí estamos dibujando los círculos así, encimados, porque podemos leer que hay intersección en todos los conjuntos. Hay alumnos que estudian los 3 idiomas y hay alumnos que estudian cada uno de los 2 idiomas que están aquí por separado en parejas y alumnos que estudian los 3 al mismo tiempo, por eso podemos dibujar así los círculos. En la parte del centro, que es la intersección de los 3 círculos, escribimos solamente el número de alumnos que se encuentran ahí, no los nombres de los alumnos. Aquí podemos ver al final, en el último enunciado, que dice que 13 alumnos estudian los 3 idiomas. Así que vamos a escribir el número 13 en la parte del centro. Y entonces solamente estamos escribiendo cuántos elementos hay ahí, no cuáles son los elementos. Esa es la diferencia con los diagramas de Venn de los ejemplos anteriores, en los que sí escribíamos cada uno de los elementos que se encontraban en esa parte. Para seguir llenando las partes del diagrama de Venn vacías, vamos a utilizar la información que se encuentra en esta lista, pero de abajo hacia arriba. Es decir, ya utilizamos la última oración donde dice que 13 estudian los 3 idiomas. Ahora vamos con la anterior donde dice que 22 estudian francés e inglés. Esta información nos va a ayudar a llenar la parte que se encuentra entre el círculo F y el círculo I, pero que no toca al círculo A. Es decir, cuántos alumnos estudian francés e inglés, pero no alemán. Bueno, ya tenemos 13 que estudian francés e inglés y también alemán. Quiere decir que de los 22 que estudian francés e inglés, yo a esos 22 le vamos a restar 13 y obtenemos 9. Y entonces esto quiere decir que 9 estudiantes estudian francés e inglés, pero no alemán. Y ese 9 lo escribimos en esta parte entre el círculo F y el círculo I, pero que está fuera del círculo A. Si observamos, vemos que esta información concuerda con lo que dice en la penúltima oración. 22 estudian francés e inglés. Eso es correcto porque 13 más 9 es 22. Sin embargo, aquí están separados esos 22 entre los que estudian francés e inglés, pero no alemán, y los que estudian francés e inglés, pero también alemán. Ahora, si nos vamos a la anterior oración, dice que 18 estudian alemán e inglés. Con esta información vamos a llenar la parte que se encuentra entre el círculo A y el círculo I, pero que no toca al círculo F. Son 18 que estudian alemán e inglés y ya tenemos 13 que estudian alemán e inglés, pero también francés. Así que restamos 18 menos 13 y obtenemos que hay 5 estudiantes que estudian inglés y alemán, pero no francés. Y 13 que estudian alemán e inglés, pero también francés. En total, 13 más 5 son 18 que estudian alemán e inglés. Ahora vamos con la oración anterior donde dice que 20 estudian alemán y francés. Como ya tenemos 13 que estudian alemán y francés, pero también estudian inglés, restamos 20 menos 13 y tenemos que hay 7 alumnos que estudian alemán y francés, pero no inglés. Si sumamos 7 más 13, obtenemos a los 20 alumnos que estudian alemán y francés, solo que están separados en 7 que solamente estudian esos 2 idiomas y los otros 13 que aparte de estudiar esos 2 idiomas también estudian inglés. Ahora vamos con la oración anterior donde dice que 33 estudian inglés. Ahora, ¿cómo vamos a llenar la parte del círculo y que no toca
al círculo A y al círculo F, es decir, ¿cuántos alumnos estudian solamente inglés y no estudian ni alemán ni francés? Bueno, si observamos solamente la parte del círculo I, es decir, sin el 7 que aparece ahí, tenemos que si sumamos 9 más 13 más 5, hay 27 alumnos que estudian inglés. Ahora, nos están diciendo que hay 33 que estudian inglés. Por lo tanto, yo tengo que restar 33 menos esos 27 que ya sé que estudian inglés. Y obtengo 6. Es decir, hay 6 alumnos que estudian solamente inglés. 5 que estudian alemán e inglés, pero no francés. 9 que estudian francés e inglés, pero no alemán, y 13 que estudian los 3 idiomas. Entre estos 5 más 13 más 9 más 6, obtengo a los 33 que estudian inglés. Ahora vamos con la segunda oración donde dice que 33 estudian francés. Yo, si me fijo aquí solamente en el círculo F, veo que está 7, 13 y 9. Esos alumnos estudian francés, pero también estudian otros idiomas. Si yo sumo 7 más 13 más 9, obtengo un total de 29 que estudian francés, pero me faltan algunos porque aquí dice que 33 estudian francés. Así que resto 33 menos esos 29 y obtengo 4 alumnos que estudian solamente francés. Y ya tengo a todos los alumnos que estudian francés, pero separados según si estudian solamente francés o también alemán o también inglés o los 3 idiomas. Finalmente, la primera oración dice que 31 alumnos estudian alemán. Si nos fijamos solamente en el círculo A, tengo 7, 13 y 5 alumnos que estudian alemán. Si lo sumamos son 25 en total. Pero dice que son 31 que estudian alemán, así que restamos 31 menos 25 y obtenemos los 6 faltantes y lo escribimos en la parte que se encuentra solo en el círculo A, y esto quiere decir que hay 6 alumnos que estudian solamente alemán. Si sumamos 6 más 7 más 13 más 5, obtenemos a los 31 alumnos que estudian alemán. Ahora ya podemos responder las preguntas con este diagrama de Venn. El inciso A decía cuántos alumnos estudian alemán y francés, pero no inglés. Entonces nos fijamos en la parte del diagrama de Venn que se encuentra en la intersección del círculo A y el círculo F, donde está el 7 y el 13. Esos son los alumnos que estudian alemán y francés, pero quitamos a los que estudian inglés y nos va a quedar solamente esa parte sombreada con azul, donde hay solamente 7 alumnos que estudian alemán y francés, pero no inglés. Inciso B, ¿cuántos alumnos estudian solo inglés? Nos tenemos que fijar en la parte del círculo I, pero quitar la parte del círculo A y del círculo F, porque queremos que solamente estudie inglés, que no estudia alemán ni francés. Y entonces sombreamos solamente esta parte azul y vemos que son solamente 6 alumnos que estudian solo inglés.